Ok, justamente llegamos ya a la sección de Atlas, llegamos al 2022, específicamente a octubre, Benjamín, que es cuando se da tu llegada y tu oficialización, ¿no? En los Rojinegros del Atlas, pero ¿qué hay previo a? ¿Cómo se da ese contacto? ¿Quién es el que te contacta para venir al Atlas? ¿Cómo es que alguien a quien en cierto sentido muchos no reconocían, llega ahora sí a estar en el radar de la Liga MX? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, como te expliqué en mi narración al principio, yo en Tijuana, en el Nacional Tijuana, conozco a Israel Villaseñor, que a la postre, muchos años después, se vuelve director deportivo del Atlas. Cuando él se vuelve director deportivo del Atlas, yo lo contacto y lo felicito y le deseo una buena gestión. Ahí empezamos el contacto para saber cómo yo trabajaba en Asia, en Malasia, en la liga, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener reuniones esporádicas de reconocimiento, de retroalimentación, de cómo hacíamos las cosas allá, qué estaban haciendo ellos, etcétera, etcétera. Esto es antes de que Diego Coca llegara. Es decir, no estaba buscando trabajo yo, ni ellos tampoco estaban buscando entrenador, porque pues estaban con su entrenador en turno y solamente hablábamos de métodos, maneras, formas, cómo desarrollábamos microciclos, etcétera, etcétera, para retroalimentarnos como amigos. Después vino la llegada de Diego Coca y pues seguimos en contacto. Después el equipo empezó a andar bien, empezó a tener esos resultados tan históricos y tan positivos que logró Diego con este equipo, y pues dejamos de comunicarnos en realidad porque pues ya habíamos tenido mucho tiempo. Estoy hablando en un lapso de 1 año y medio, más o menos 2 años, ¿no? Que estuvimos en comunicación. El contacto real para hacer una posibilidad de Atlas viene cuando evidentemente el equipo ya empieza el torneo post bicampeonato, lo empieza muy mal, ¿no? Lo empieza en realidad pues lejos de la expectativa, y ahí empezamos a charlar. No recuerdo, creo que fue ya tarde, creo que fue a mitad de torneo cuando el equipo ya se veía que no estaba funcionando, ¿no? Ese torneo quedan en el último lugar. No acuerdo si fueron 12 puntos los que hicieron. 12 o 13 puntos. 12 o 13 sí. Puntos. Y ahí es donde empezamos ya las conversaciones serias referente a la posibilidad. Ya tengo ahí en ese entonces comunicación con el presidente Pepe Riestra, al cual le tengo un cariño especial y además un reconocimiento por su gestión conmigo. Y después de ahí, pues nos volvemos la posibilidad, nos volvemos la opción, y seguimos progresando en las conversaciones, y tuvimos pues ya la decisión de llegar a Atlas. ¿Qué influye para que tú tomes la decisión de venir al Atlas? Además de que significa México y Liga MX, que es donde tú tenías una revancha, para que fuera específicamente Atlas donde ibas a llegar, ¿qué fue lo que influyó para que tomaras esa decisión? Mira, a mí el Atlas siempre me ha parecido una institución maravillosa, siempre ha tenido una esencia muy especial y una tradición muy linda en lo que corresponde a su sello particular que ha sido del buen fútbol, ¿no? Recordemos a los académicos, a los amigos del balón, en los 50s, y cuando fueron campeones, en aquel Pistache Torres tan icónico, el cual yo tuve la oportunidad de trabajar con su hijo, Jorge Humberto Torres, en Xolos Escuincles, él como director de Fuerzas Básicas. Entonces teníamos mucha relación con lo que representaba Atlas. Anteriormente, en los 90s, cuando viene Marcelo Bielsa, a mí me pareció un equipo espectacular, me encantaba cómo jugaba el equipo, y cuando La Volpe lo toma, también da seguimiento a todo lo que había implementado este estilo de juego tan protagónico, tan espectacular, tan abierto en muchos sentidos, y con un desenvolvimiento en la cancha espectacular, ¿no? Que a mí me encantaba. Entonces, también el uniforme para mí se me hace uno de los más bonitos que hay en el mundo, si te pudiera decir así.
sin temor a equivocarme. Y la afición es algo muy especial, ¿no? La afición lo comprobé cuando estuve al frente del equipo, pero yo ya sabía que era una afición entregada pasionalmente al equipo. Ya con el solo hecho de seguir al equipo tantos años, 70 años, sin volver a ser campeón, que generaciones ni siquiera lo pudieron ver campeón, a mí se me hacía espectacular. Vi reportajes, vi documentales de Atlas y la verdad es que me ponía la piel chinita. Grandes jugadores que pasaron por Atlas, exportación de Rafa Márquez como uno de nuestros referentes más importantes del fútbol mexicano, Andrés Guardado, el cual me parece también top 3 de nuestra, top 3, top 4 de nuestra exportación histórica, y Atlas me parecía un gran equipo para la oportunidad de volver a mi país, ¿no? Coincidió con la salida de Malasia, porque yo ya tenía pactado que se acababa el ciclo en Malasia y iba a buscar otros horizontes, y fue un equipo el cual me convenció de inmediato más bien yo convencí al presidente y al dueño del equipo para que pudiera ser yo la opción. Tenía un compromiso muy grande, mano. Para mí, haber dirigido Atlas representaba un sueño hecho realidad, por lo que significa el equipo y por lo que necesitaba el equipo, que era posicionarse después de ese bicampeonato. Desafortunadamente, yo a la posteriori podría entablar una mesa de análisis si el momento de mi llegada fue el ideal, porque venían de haber ganado 2 campeonatos después de tanto tiempo, y la expectativa y la obligación era que el equipo siguiese en ese camino. Sin embargo, pues Atlas nunca fue un equipo que ganase campeonatos constantemente. Era un equipo que había tenido un muy buen momento, que había que hacer lo imposible para sostenerlo, ¿no? Y entonces ese era el desafío, ¿no? Entonces yo no sé si ese momento me desafió más o fue más difícil para mí, o el desarrollo lo dijo, ¿no? Costó trabajo, pero la verdad es que Atlas para mí fue un muy buen equipo al cual llegar a la Liga MX. Hablas del momento, ¿no? Justamente que dices si no sabes si es el ideal o fue el idóneo, ¿no? O si no lo fue así. No, nunca lo sabes. Pero en cuestión de estilo de juego, se jugaba una cosa muy distinta, ¿no? Sí. A lo que tú pretendías. ¿Qué tan difícil fue hacer esa transformación, ¿no? Como muy también difícil. Es parte del eslogan. Muy difícil. Yo creo que eso fue uno de los puntos más complicados dentro del proceso. Porque si normalmente tú ves fútbol, puedes darte cuenta que los equipos mantienen a entrenadores con un mismo estilo, ¿no? De alguna manera, el Barcelona siempre contrata entrenadores que van a desarrollar el mismo estilo, y inclusive en México lo podemos ver, ¿no? Que pues el América tiene que jugar a algo, ¿no? Que es clásico de su identidad. Y Atlas había ganado con un estilo que no era propiamente su esencia como institución, y eso obedecía a una necesidad de sacar un triunfo y levantar un trofeo urgentemente, y la verdad es que lo hicieron muy bien, pero el cambio, el volver a cambiar lo que es la dinámica del desarrollo en la cancha, fue lo que acabó de ser muy complicado el convencer a los mismos jugadores que habían ganado un bicampeonato hacía 6 meses atrás, convencerles que habían caído al último lugar también con ese estilo. Es decir, que había que recomponernos, reinventarnos y reestructurar muchas cosas dentro del campo, y eso fue un trabajo de pico y pala todos los días dentro de la cancha. Debutas con un triunfo frente a Mazatlán, sí. 2-1, después vienen empates, ¿no? Con Querétaro, con Santos, derrotas contra los Regios, y se vuelve una inercia hasta cierto punto entre empatitis, pero vaya, no victorias. ¿Cómo puedes recomponer y sacar de esa inercia a un equipo ya, yo creo que es más de lo mental, pero me gustaría que tú me dijeras qué aspectos pueden hacerte valer como técnico, qué recursos tienes para sacar al equipo de esas inercias? Nosotros en pretemporada establecimos las bases de lo que era el nuevo modelo, la nueva forma, la nueva intención.
las nuevas pautas de comportamiento dentro del campo. Y lo hicimos muy bien en Playa del Carmen, que fuimos nosotros a hacer una pretemporada muy enriquecedora. Y el equipo se estaba mostrando con los jugadores tan talentosos que realmente tenía yo en ese momento y tan coordinados entre ellos, ¿no? Es decir, ya había un talento colectivo que estaba escondido, estaba dormido, estaba perdido. Había que encontrarlo y había que despegar ese avión de la mejor manera. Empezamos muy bien con Mazatlán. Después de ahí, en este establecimiento había ciertas cosas que no estaban saliendo de la manera que a mí me hubiese gustado, ¿no? De repente quedábamos un poquito desprotegidos atrás porque subíamos la línea a la presión alta y bueno, pues de la espalda de los centrales había mucho espacio y sufríamos algunas transiciones en defensa. El equipo quedaba un poquito largo. No había esa recuperación tras pérdida en campo rival como a mí me gustaba de manera excelente. Fuimos reduciendo el número de pelotas, de pases a la recuperación del rival. Es decir, cuando nosotros perdíamos la pelota en campo rival, el equipo contrario hacía 8 o 10 pases para que nosotros pudiéramos recuperar la pelota, y lo fuimos reduciendo a 9, lo fuimos reduciendo a 8, lo fuimos reduciendo a 7, pero en algunos momentos nos perdíamos porque confundíamos el ir o no ir, ¿verdad? Por la misma esencia que ya tenían ellos incorporados. El equipo se mostró muy dispuesto para poder cambiar. Fueron convencidos de que jugando de otra manera podíamos lograr posicionarnos siendo un equipo importante y competitivo. Y bueno, ese proceso de empatitis, como tú le llamas, en muchos partidos quedamos muy cerca de ganar los 3 puntos, ¿no? Y fueron errores puntuales de momento, ¿no? De a lo mejor una marca que no fue eficaz, a lo mejor una pelota que no metimos en el último tercio, a lo mejor un descuido de basculación que quedaban las distancias un poquito largas, a lo mejor una falta de incorporación de nuestro contención a la línea defensiva, pero cosas normales que propiamente podrían pasar cuando tú estás cambiando un estilo, ¿no? Después llegamos al punto en esta empatitis en el cual cada vez estábamos más cerca, cada vez teníamos más aproximaciones al área contraria, cada vez teníamos más disparos a gol, cada vez teníamos más productividad en la recuperación tras pérdida en campo rival, cada vez teníamos más y mejor distancia en las basculaciones y los recorridos de nuestros defensores, cada vez teníamos más equilibrio entre nuestros laterales. Uno iba y uno se quedaba, y normalmente de repente los dos se quedaban al principio, y eso fue lo que sucedió. El proceso, el proyecto, la progresión del estilo, del sistema y del modelo. Después, cuando nosotros tenemos una caída muy fuerte con Olimpia en la Conca Champions allá, venimos y estábamos ya en el filo de la navaja, bastante frustrados porque no estaban saliendo las cosas. Perdemos con León en un partido que dimos bastante bueno, pero erramos en un fileo y erramos en una pelota que rechazamos al centro y nos metieron un gol de fuera del área que pegó entró en donde no había chance de entrar, ahí entró y nos ganan 1-0, ¿no? Ahí es donde pide mi salida mucha gente, donde pide mi salida la gran afición de Atlas, obedeciendo a que ellos necesitaban los resultados. Y me propongo darle la vuelta al marcador en Olimpia, ¿no? Como fuese, y incluso hicimos, ya jugábamos con línea de 5 en ese momento, nos funcionó, y le dimos la vuelta, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en esta primera etapa.